Bienvenidos nuevamente amigos, al canal Universo Gris. Acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos. Recuerda, si disfrutas este contenido, deja un me gusta, un comentario y suscríbete. Ahora entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te tendrá con los pelos de punta, escrita por M.R. James. La historia se llama Una historia escolar. Dos hombres, en una sala de fumadores, hablaban de sus días en la escuela privada. En nuestro colegio, dijo A, teníamos la huella de un fantasma en la escalera. ¿Cómo era? Oh, muy poco convincente. Solo la forma de un zapato, con la punta cuadrada, si recuerdo bien. La escalera era de piedra. Nunca escuché ninguna historia sobre la cosa. Eso parece extraño, cuando se piensa en ello. Me pregunto por qué alguien no inventó una. Nunca se sabe con los niños pequeños. Tienen su propia mitología. Por cierto, hay un tema para ti, el folclore de las escuelas privadas. Sí, aunque la cosecha es bastante escasa. Me imagino que, si se investigara el ciclo de historias de fantasmas, por ejemplo, que los chicos de las escuelas privadas se cuentan entre sí, todas resultarían ser versiones muy comprimidas de historias sacadas de libros. Hoy en día se recurriría mucho a los de Strand y Pearson, entre otros. Sin duda, no nacieron ni se pensaron en mi época. Veamos. Me pregunto si puedo recordar las grapas que me contaron. En primer lugar, estaba la casa con una habitación en la que una serie de personas insistieron en pasar una noche, y cada una de ellas, por la mañana, se encontró arrodillada en un rincón y tuvo el tiempo justo de decir, lo he visto, y murió. ¿No era esa la casa de Berkeley Square? Me atrevo a decir que sí. También estaba el hombre que oyó un ruido en el pasillo por la noche, abrió su puerta y vio a alguien arrastrándose hacia él a cuatro patas con el ojo colgando en la mejilla. Además, estaba, déjame pensar, la habitación en la que se encontró a un hombre muerto en la cama con una marca de herradura en la frente, y el suelo bajo la cama estaba cubierto también de marcas de herraduras, no sé por qué. También estaba la señora que, al cerrar la puerta de su habitación en una casa extraña, oyó una fina voz entre las cortinas de la cama que decía, ahora estamos encerrados por la noche. Ninguna de ellas tuvo explicación ni secuela. Me pregunto si esas historias siguen vigentes. Oh, es bastante probable, con adiciones de las revistas, como he dicho. ¿Nunca has oído hablar de un fantasma real en una escuela privada? Creí que no, nadie lo ha visto nunca. Por la forma en que lo has dicho, deduzco que sí. Realmente no lo sé, pero esto es lo que tenía en mente. Sucedió en mi escuela privada hace 30 y tantos años y no tengo ninguna explicación al respecto. La escuela a la que me refiero estaba cerca de Londres. Estaba establecida en una casa grande y bastante antigua, un gran edificio blanco con unos terrenos muy bonitos, había grandes cedros en el jardín, como los hay en muchos de los jardines más antiguos del Valle del Támesis, y olmos antiguos en los 3 o 4 campos que utilizábamos para nuestros juegos. Creo que probablemente era un lugar bastante atractivo, pero los chicos rara vez permiten que sus escuelas posean alguna característica tolerable. Llegué a la escuela en un mes de septiembre, poco después del año 1870, y entre los chicos que llegaron ese mismo día había uno al que tomé cariño, un chico de las Highlands, al que llamaré MacLeod. No necesito dedicar tiempo a describirlo, lo principal es que llegué a conocerlo muy bien. No era un chico excepcional en ningún sentido, no era especialmente bueno en los libros o en los juegos, pero se adaptaba a mí. La escuela era muy grande, debía de haber entre 120 y 130 niños, por lo que se necesitaba una plantilla considerable de maestros, y los cambios eran bastante frecuentes. Un trimestre, quizás fue el tercero o el cuarto, hizo su aparición un nuevo maestro. Se llamaba Sampson. Era un hombre alto, corpulento, pálido y de barba negra. Creo que nos caía bien, había viajado mucho y tenía historias que nos divertían en nuestros paseos por la escuela, de modo que había cierta competencia entre nosotros para llegar a escucharlo. Recuerdo también, apenas he pensado en ello desde entonces, que tenía un amuleto en la cadena de su reloj que atrajo mi atención un día y me dejó examinarlo. Era, supongo ahora, una moneda bizantina de oro, había una efigie de algún absurdo emperador en una de las caras.
La otra cara estaba prácticamente lisa y él había recortado en ella, más bien bárbaramente, sus propias iniciales, GWS, y una fecha, 24 de julio de 1865. Sí, ahora puedo verlo, me dijo que lo había recogido en Constantinopla, era del tamaño de un florín, quizá más pequeño. Bueno, la primera cosa extraña que sucedió fue esto. Samson estaba dando clases de gramática latina con nosotros. Uno de sus métodos favoritos, quizás sea uno bastante bueno, era hacernos construir frases de nuestra propia cabeza para ilustrar las reglas que intentaba hacernos aprender. Por supuesto, eso es algo que le da a un niño tonto la oportunidad de ser impertinente. Hay muchas historias escolares en las que eso sucede, o de alguna manera podría suceder. Pero Samson era demasiado disciplinario para que se nos ocurriera probar eso con él. Ahora bien, en esta ocasión nos estaba diciendo cómo expresar el recuerdo en latín y nos ordenó que cada uno hiciera una frase con el verbo memini, yo recuerdo. Bien, la mayoría de nosotros hizo alguna frase ordinaria, como me acuerdo de mi padre, o se acuerda de su libro, o algo igualmente poco interesante, y me atrevo a decir que muchos pusieron memino librum miem, etc., pero el chico que mencioné, MacLeod, evidentemente estaba pensando. Miré su papel y vi que no había anotado nada. Así que volví a darle un empujón más fuerte que antes y le reprendí duramente por hacernos esperar. Eso tuvo algún efecto. Se puso en marcha y pareció despertarse, y luego, muy rápidamente, garabateó un par de líneas en su papel y lo mostró con el resto. Como era el último, o casi el último, en llegar, y como Samson tenía mucho que decir a los chicos que habían escrito Meminicimus Patri Meo y demás, resultó que el reloj dio las 12 antes de que llegara a MacLeod, y este tuvo que esperar después para que le corrigieran la frase. Cuando salí, no había mucho movimiento en el exterior, así que esperé a que viniera. Llegó muy despacio y supuse que había habido algún problema. Bueno, dije, ¿qué has conseguido? No lo sé, dijo MacLeod, nada importante, pero creo que Samson está bastante enfermo conmigo. ¿Por qué? ¿Le has enseñado algo de podredumbre? Sin miedo, dijo. Todo estaba bien hasta donde yo podía ver, era así, memento, que es lo suficientemente correcto para recordar, y lleva genitivo, memento putei interrogator taxos. Dije. ¿Qué te ha llevado a poner eso? ¿Qué significa? Esa es la parte divertida, dijo MacLeod. No estoy muy seguro de lo que significa. Todo lo que sé es que me vino a la cabeza y lo tapé. Sé lo que creo que significa, porque justo antes de escribirlo tenía una especie de imagen en mi cabeza. Creo que significa, recuerda el pozo entre los 4, que son esos árboles oscuros que tienen bayas rojas. Nunca he oído hablar de ellos, dijo MacLeod. No, te diré que son tejos. Bueno, ¿y qué dijo Samson? Pues que estuvo muy raro. Cuando lo leyó, se levantó y se dirigió a la repisa de la chimenea y se detuvo un buen rato sin decir nada, de espaldas a mí. Y luego dijo, sin volverse, y más bien en silencio, ¿qué crees que significa? Le dije lo que pensaba, solo que no recordaba el nombre del tonto árbol, y entonces quiso saber por qué lo había puesto, y tuve que decir algo. Y después de eso dejó de hablar del tema, y me preguntó cuánto tiempo llevaba aquí, y dónde vivía mi gente, y cosas por el estilo, y entonces me fui, pero no estaba de buen aspecto. No recuerdo nada más que hayamos dicho ninguno de los dos sobre esto. Al día siguiente MacLeod se fue a la cama con un escalofrío o algo por el estilo, y pasó una semana o más antes de que volviera a la escuela. Y pasó como un mes sin que ocurriera nada que fuera perceptible. Si el señor Samson estaba realmente asustado, como había pensado MacLeod, no lo demostró. Estoy bastante seguro, por supuesto, ahora, de que había algo muy curioso en su historia pasada, pero no voy a pretender que los chicos fuéramos lo suficientemente agudos como para adivinar tal cosa. Hubo otro incidente del mismo tipo que el último que te conté. Desde aquel día habíamos tenido que inventar varias veces ejemplos en la escuela para ilustrar diferentes reglas, pero nunca había habido ninguna disputa, excepto cuando las hacíamos mal. Por fin llegó un día en que estábamos repasando esas cosas lúgubres que la gente llama oraciones condicionales, y nos dijeron que hiciéramos una oración condicional, que expresara una consecuencia futura. Lo hicimos, bien o mal, y mostramos nuestros trozos de papel, y Samson empezó a revisarlos.
De repente se levantó, hizo un extraño ruido con la garganta y salió corriendo por una puerta que estaba justo al lado de su escritorio. Nos quedamos allí sentados durante 1 o 2 minutos, y luego, supongo que fue incorrecto, subimos, yo y 1 o 2 más, a mirar los papeles de su escritorio. Por supuesto, pensé que alguien debía haber puesto alguna tontería y que Sampson había ido a denunciarlo. De todos modos, me di cuenta de que no se había. Pues bien, el papel superior del escritorio estaba escrito con tinta roja que nadie usaba y no estaba en la mano de nadie que estuviera en la clase. Todos lo miraron, MacLeod y todos, y juraron a muerte que no era suyo. Entonces se me ocurrió contar los trozos de papel. Y me aseguré de que había 17 trozos de papel en el pupitre y 16 chicos en la clase. Pues bien, empaqué el papel sobrante y lo guardé, y creo que ahora lo tengo. Y ahora querrás saber qué estaba escrito en él. Era bastante simple y bastante inofensivo, debería haber dicho: Si tu non veneris ad me, ego veniam ad te, que significa, supongo, si no vienes a mí, yo iré a ti. ¿Podría mostrarme el papel?, interrumpió el oyente. Sí, podría, pero hay otra cosa extraña en él. Esa misma tarde lo saqué de mi casillero, sé con certeza que era el mismo pedazo, porque hice una marca con el dedo en él y no había ni un solo rastro de escritura de ningún tipo en él. Lo guardé, como ya he dicho, y desde entonces he intentado varios experimentos para ver si se había utilizado tinta simpática, pero absolutamente sin resultado. Y así fue. Al cabo de una media hora, Sampson volvió a entrar, dijo que se había sentido muy mal y nos dijo que podíamos irnos. Se acercó con cierta cautela a su escritorio y echó una sola mirada al papel superior, y supongo que pensó que debía estar soñando. De todos modos, no hizo ninguna pregunta. Aquel día fue medio festivo, y al día siguiente Sampson volvió a la escuela, como de costumbre. Esa noche ocurrió el tercer y último incidente de mi historia. Nosotros, MacLeod y yo, dormíamos en un dormitorio en ángulo recto con el edificio principal. Sampson dormía en el edificio principal, en el primer piso. Había una luna llena muy brillante. A una hora que no puedo precisar, pero en algún momento entre la 1 y las 2, me despertó alguien sacudiéndome. Era MacLeod, y parecía estar en un buen estado de ánimo. «Ven», dijo, «ven, hay un ladrón entrando por la ventana de Sampson». En cuanto pude hablar, dije, «Bueno, ¿por qué no llamas y despiertas a todo el mundo?» «No, no», dijo, «no estoy seguro de quién es, no hagas un escándalo, ven y mira». Naturalmente, fui y miré, y naturalmente no había nadie. Estaba bastante enfadado y habría insultado a MacLeod de muchas maneras, pero, no sé por qué, me pareció que había algo que no estaba bien, algo que me hizo alegrarme de no estar solo para afrontarlo. Todavía estábamos en la ventana mirando hacia afuera, y tan pronto como pude, le pregunté qué había oído o visto. «No oí nada en absoluto», dijo, «pero unos 5 minutos antes de despertarte me encontré mirando por esta ventana y había un hombre sentado o arrodillado en el alféizar de Sampson, mirando hacia adentro, y me pareció que estaba haciendo señas». «¿Qué clase de hombre?». MacLeod se retorció. «No lo sé», dijo, «pero puedo decirte una cosa, era bestialmente delgado y parecía estar mojado por todas partes», y dijo, mirando a su alrededor y susurrando como si apenas le gustara oírse a sí mismo, «no estoy seguro de que estuviera vivo». Seguimos hablando en susurros un rato más, y finalmente nos arrastramos de vuelta a la cama. Nadie más en la habitación se despertó o removió en todo el tiempo. Creo que después dormimos un poco, pero al día siguiente fuimos muy tacaños. Y al día siguiente el señor Sampson desapareció, no se le encontró, y creo que desde entonces no ha vuelto a aparecer ningún rastro suyo. Al pensar en ello, una de las cosas más extrañas de todo esto me ha parecido el hecho de que ni MacLeod ni yo mencionamos nunca lo que habíamos visto a ninguna tercera persona. Por supuesto, no se nos hizo ninguna pregunta sobre el tema, y si lo hubieran hecho, me inclino a creer que no habríamos podido dar ninguna respuesta, parecíamos incapaces de hablar de ello. «Esa es mi historia», dijo el narrador. La única aproximación a una historia de fantasmas relacionada con una escuela que conozco, pero aún así, creo, una aproximación a tal cosa. La secuela de este relato puede considerarse muy convencional,
pero la secuela existe y así debe producirse. Hubo más de un oyente de la historia y, a finales de ese mismo año, o del siguiente, uno de esos oyentes se encontraba en una casa de campo en Irlanda. Una noche, su anfitrión estaba revolviendo un cajón lleno de cachivaches en el salón de fumadores. De repente, puso la mano sobre una cajita. Ahora, dijo, tú sabes de cosas viejas, dime qué es eso. Mi amigo abrió la cajita y encontró en ella una fina cadena de oro con un objeto atado a ella. Miró el objeto y luego se quitó las gafas para examinarlo más detenidamente. ¿Cuál es la historia de esto?, preguntó. Bastante extraña, fue la respuesta. ¿Ya conoces el matorral de tejos que hay en los arbustos? Pues bien, hace 1 o 2 años estuvimos limpiando el viejo pozo que había aquí en el claro, ¿y qué crees que encontramos? Es posible que hayan encontrado un cuerpo, dijo el visitante, con una extraña sensación de nerviosismo. Lo hicimos, pero además, en todo el sentido de la palabra, encontramos 2 cielos. 2. ¿Hubo algo que mostrara cómo llegaron allí? Se encontró esta cosa con ellos. Lo fue. Entre los trapos de la ropa que había en uno de los cuerpos. Un mal asunto, sea cual sea la historia del mismo. Un cuerpo tenía los brazos apretados alrededor del otro. Deben haber estado allí 30 años o más, bastante tiempo antes de que llegáramos a este lugar. Puedes juzgar que llenamos el pozo lo suficientemente rápido. ¿Haces algo de lo que está cortado en esa moneda de oro que tienes ahí? Creo que puedo, dijo mi amigo, sosteniéndolo a la luz, pero lo leyó sin mucha dificultad. Parece ser GWS, 24 de julio de 1865. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal, deja un me gusta, un comentario y suscríbete, y así tener más historias clásicas de ciencia ficción y terror, así nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.